Con este simple gesto, se revelaría uno de los crímenes más inhumanos y crueles que se puedan imaginar. Todo comienza cuando un hombre le dice a un agente de policía que su vecino Chris actúa de manera extraña, demasiado hablador, cuando por lo general es serio y reservado. Esto generó una gran sospecha en el agente, quien ya estaba investigando la desaparición de la esposa embarazada de Chris, Sanaan, vista por última vez esa misma madrugada al regresar de un viaje de trabajo. Horas más tarde, una amiga de Sanaan alertó a la policía al notar que ella no había asistido a su cita médica para la revisión del embarazo. Lo más terrorífico de todo es que, cuando el agente llega al domicilio, se da cuenta de que no solo Sanaan estaba desaparecida, sino también las dos pequeñas hijas de Chris, Bella, de 4 años, y Celeste, de 3 años. Christopher Lee Watts nació el 16 de mayo de 1985 en Spring Lake, Carolina del Norte, Estados Unidos. Creció en un entorno familiar modesto, con sus padres Ronnie Watts y Sandy Watts, y una hermana llamada Jamie Watts. Desde niño, se mostró reservado e introvertido, prefiriendo actividades solitarias y luchando con interacciones sociales. Priorizaba sus estudios y el deporte sobre la socialización, lo que lo mantenía enfocado pero aislado. En su juventud, desarrolló un interés por temas prácticos como la comunicación, llegando a presentar un discurso en una clase sobre deterioro y reparación de relaciones. Su personalidad era calmada y complaciente, con una necesidad de aprobación que marcaría sus vínculos adultos. Soñaba con una vida estable, trabajando en empleos manuales antes de ingresar a la industria petrolera. Se casó con Shannon Catherine Zusak en 2012, formando una familia que incluía 2 hijas, Vala Marie Watts, nacida el 17 de diciembre de 2013, y Celeste Catherine Watts, nacida el 17 de julio de 2015. Vivían en una casa de 5 dormitorios en Frederick, Colorado, comprada en 2013. Christopher trabajaba en Anadarko Petroleum, mientras Sanaan vendía productos de mercadeo multinivel desde casa. Los últimos momentos antes del crimen se desarrollaron en la casa familiar durante la madrugada del 13 de agosto de 2018. Sanaan Watts regresó de un viaje de negocios en Arizona alrededor de la 1:48 de la mañana, dejada por su amiga Nicole Atkinson. Estaba embarazada de 15 semanas de un niño al que planeaban llamar Nicole Watts. Christopher la esperó despierto, y comenzaron una discusión sobre su matrimonio en crisis. Él le confesó su aventura con una compañera de trabajo llamada Nicole Kassinger, expresando deseo de separación. Sanaan, angustiada, le dijo que no vería más a las niñas. En ese instante, Christopher la estranguló hasta la muerte en su dormitorio. Inmediatamente después, Vala Marie Watts, de 4 años, entró al dormitorio y preguntó qué le pasaba a su madre. Christopher envolvió el cuerpo de Sanaan en una sábana y lo cargó en la camioneta pickup estacionada en el garaje. Colocó a las 2 niñas vivas en el asiento trasero, junto al cuerpo de su madre. Condujo durante 45 minutos hasta un sitio remoto de Anadarko Petroleum en el condado de Weld, donde trabajaba. Allí, primero asfixió a Celeste Catherine Watts, de 3 años, usando una manta, y depositó su cuerpo en uno de los tanques de petróleo. Luego, hizo lo mismo con Vala Marie Watts, quien suplicó por su vida antes de ser asfixiada y colocada en otro tanque. Enterró el cuerpo de Sanaan en una fosa superficial cerca de los tanques, cubriéndola con tierra suelta. Alrededor de las 5:27 de la mañana, una cámara de seguridad del vecino Nathan Trinestick captó a Christopher cargando la camioneta en el garaje 3 veces, aunque no se veían los cuerpos. Ese mismo día, Sanaan faltó a una cita médica prenatal a las 9 de la mañana, lo que alertó a Nicole Atkinson. Ella llegó a la casa alrededor del mediodía, encontró el auto de Sanaan en el garaje pero nadie respondía. Llamó a Christopher, quien dijo que Sanaan había ido a jugar con las niñas a casa de una amiga. Atkinson notó contradicciones y contactó a la policía. Un oficial llegó a la 1:40 de la tarde, y Christopher se presentó poco después, permitiendo una revisión inicial de la casa. En la revisión, la policía encontró la cartera, medicamentos y teléfono de Sanaan en la casa, junto con las sábanas del dormitorio principal en la basura de la cocina, lo que levantó sospechas. Christopher dio una entrevista televisiva esa tarde, fingiendo preocupación y pidiendo el regreso de su familia.
Testimonios de amigos revelaron problemas maritales. Sanaan había mencionado tensiones por finanzas y la aventura sospechada. Evidencias como mensajes de texto entre Christopher y Nicole Kassinger mostraron que la relación extramarital comenzó en junio de 2018, mientras Sanaan y las niñas visitaban familia en Carolina del Norte por 6 semanas. Kassinger confirmó que Christopher le dijo que estaba separado y sin hijos. La investigación policial avanzó rápidamente esa noche. Un perro rastreador detectó olor a cadáver en el dormitorio principal y la camioneta. La policía obtuvo órdenes para revisar el teléfono de Christopher, revelando búsquedas sobre separación y mensajes con Kassinger planeando un futuro juntos. Al día siguiente, 14 de agosto, Christopher falló un examen poligráfico en la estación de policía de Thornton. Inicialmente negó involvement, pero luego confesó parcialmente, alegando que Sanaan había estrangulado a las niñas tras enterarse de la aventura y que él la mató en rabia. Esta versión contradecía evidencias físicas, como la ausencia de marcas defensivas en Sanaan. Omisiones en la investigación incluyeron no interrogar inmediatamente a Kassinger como testigo clave, aunque su testimonio llegó pronto. La policía no selló la casa de inmediato, permitiendo a Christopher entrar solo esa noche, potencialmente alterando escenas. Sin embargo, un dron sobrevoló el sitio de Anadarko el 15 de agosto, detectando una sábana coincidente con la de la casa en la fosa. Eso llevó a una búsqueda con excavadoras, hallando el cuerpo de Sanaan a las 11 de la mañana del 16 de agosto, con el feto expulsado por descomposición. La búsqueda continuó en los tanques de petróleo cercanos. Equipos de rescate drenaron los tanques de 400 barriles cada uno, encontrando los cuerpos de Bella y Celeste sumergidos en crudo, con heridas consistentes en asfixia. No había signos de lucha en la casa, contradiciendo la versión de Christopher sobre Sanaan atacando a las niñas. Peritajes forenses confirmaron estrangulación manual en Sanaan, con fracturas en el hueso yoides, y asfixia por sofocación en las niñas, sin drogas o venenos. El informe toxicológico mostró niveles altos de petróleo en los cuerpos infantiles, indicando inmersión post-mortem. La versión oficial evolucionó con la confesión completa de Christopher el 15 de agosto, admitiendo los 3 asesinatos. Peritajes balísticos y de ADN no aplicaron, pero análisis de video y GPS de la camioneta confirmaron el viaje al sitio. El 19 de noviembre de 2018, Christopher se declaró culpable de 5 cargos de asesinato en primer grado, incluyendo terminación ilegal de embarazo y 3 cargos de manipulación de cadáveres. Evitó la pena de muerte a cambio de la declaración, recibiendo 5 cadenas perpetuas sin libertad condicional más 84 años adicionales. Fue transferido a una prisión de máxima seguridad en Wisconsin por seguridad. El impacto de este caso reverberó profundamente en la familia de Sanaan. Sus padres, Frank Susek y Sandra Susek, y su hermano Frankie Susek, enfrentaron un duelo público, creando fondos para víctimas de violencia doméstica en su memoria. La sociedad vio un aumento en discusiones sobre señales de infidelidad y control en relaciones, con documentales y libros destacando cómo apariencias perfectas ocultan peligros. En la memoria colectiva, el crimen se convirtió en un recordatorio de la vulnerabilidad familiar, impulsando awareness sobre apoyo a víctimas y detección temprana de abuso, dejando una huella indeleble en debates sobre justicia y prevención. ¿Hasta dónde puede llegar un hombre para ocultar una infidelidad? Christopher Watts asesinó a su esposa embarazada Sanaan y a sus hijas Bella y Celeste en 2018, ocultando los cuerpos en tanques de petróleo y una fosa superficial. ¿Qué te parece más impactante de este caso familiar tan perturbador? Deja tu opinión en los comentarios. Haz clic en el pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos. Activa la campana de notificaciones para que te avise de un nuevo episodio de